Hola, buenos días a todos. Es un placer compartir este tiempo con todos vosotros en este primer simposio de inmunoterapia en cáncer de la Fundación ECO, a quien quiero agradecer su amable invitación para moderar esta mesa sobre tumores muy peculiares como son los tumores de Merkel, el hepatocarcinoma o el carcinoma de células escamosas, que de la mano de expertos en estos temas, pues vamos a discutir y vamos a aprender mucho con ellos. Van a ser las presentaciones continuadas, 15 minutos cada una, y posteriormente dispondremos de 15 minutos para el debate. Mientras tanto, pueden a través del chat enviar sus preguntas para que se discutan al final de las ponencias. Muchas gracias. Empezamos pues con nuestro primer ponente, que es la doctora Teresa Macarulla, que es una experta en cáncer gastrointestinal del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que nos va a hablar sobre todas las novedades que existen en el carcinoma hepatocelular. Cuando quieras, Teresa. Muchas gracias. Tienes que quitar, Teresa, el mute del micrófono. El micrófono está bloqueado. Ahora, ¿no? Ahora me oye. Sí. En primer lugar, pues agradecer, gracias Alfredo, y agradecer al Comité Científico por la invitación de participar. En este caso me ha tocado, la verdad es que creo, un tema muy apasionante, que son las nuevas combinaciones en el tratamiento del hepatocarcinoma. Como saben, el hepatocarcinoma es un problema de salud importante. Afecta, o tenemos cerca de 850.000 nuevos casos cada año a nivel mundial. Es la segunda causa de muerte por cáncer, sigue siendo, y además es la causa más frecuente de tumor primario del hígado. De hecho, es prácticamente, diremos, un 90 y algo por cien de los tumores primarios del hígado. Por tanto, un problema de salud importante y hasta hace poco tiempo con pocas opciones terapéuticas. No obstante, decir que en los últimos años esto ha cambiado y ha cambiado de forma impresionante. Aquí tienen los fármacos que a día de hoy están aprobados, los que tienen asterisco por la FDA. Así que ven que realmente hay una cantidad de fármacos importante. Tenemos atezo, bevacizumab, la combinación en pacientes que no han recibido sorafenib, aprobada ya en Estados Unidos. Esto no es la situación de Europa y mucho menos en nuestro país. En primera línea tenemos sorafenib y lenvatinib. En segunda línea tenemos aprobado regorafenib, cabozantinib en segunda o en tercera línea, ramucirumab en aquellos pacientes que tienen una alfa-fetoproteína mayor de 400, tenemos pembro y nivo aprobados a partir de un fase 2 de brazo único, a pesar de que tenemos dos estudios fase 3 negativos, y tenemos también aprobados IPI y nivo en base a un estudio fase 2 que ahora revisaremos, también con pocos pacientes todavía. La situación, desgraciadamente, en nuestro país es muy diferente. De hecho, hasta hace muy poco tiempo teníamos solo aprobados el sorafenib, y a día de hoy, a partir del mes de junio, más o menos, también tenemos aprobado como tratamiento de primera línea el lenvatinib. Y no tenemos ningún otro fármaco aprobado para el tratamiento de estos pacientes. Solo como referencia, el primer fármaco que demostró eficacia en este tumor fue sorafenib en el estudio SHARP. Se comparó con placebo y en el año 2008 se publicó este New England, en el cual pues había una mediana de supervivencia, y quédense con la cifra de 10.7 meses en los pacientes tratados con sorafenib, 7.9 meses pacientes tratados con placebo. Y se beneficiaban todos los pacientes independientemente de los factores pronósticos que tenían. Y el otro fármaco aprobado en nuestro país, lenvatinib, que demostró en un estudio de no inferioridad, pues que lenvatinib era no inferior respecto a sorafenib. Y fíjense que aquí ya la mediana de supervivencia de sorafenib era algo superior, 12.3 meses, y esto es porque seleccionamos más a los pacientes y tenemos otras opciones de tratamiento posterior, no en nuestro país, pero sí en el resto del mundo, y lenvatinib ofrecía una mediana de supervivencia de 13.6 meses.
Bien, también decir, como hemos dicho, que la inmunoterapia en monoterapia no ha dado unos resultados estadísticamente significativos respecto al estándar en hepatocarcinoma. Así vemos como nivolumab presentaba sus datos respecto a sorafenib en un estudio de primera línea en ESMO del año pasado y demostraba que la curva realmente va por encima de los pacientes tratados con nivolumab respecto a sorafenib, pero no alcanzaba la significación estadística, por tanto, un fármaco que en monoterapia parece tener poco recorrido en hepatocarcinoma. Y pasamos ya a lo que nos atañe en esta charla, que son las combinaciones. Lo que parece que a día de hoy va a ser más prometedor en inmunoterapia en esta patología. El primer estudio que se presentó en ESMO del año pasado fue el estudio 1B, el cual inicialmente trataba a los pacientes con la combinación de atezo-bevacizumab, pero las agencias regulatorias lo que pidieron es que se demostrara lo que aportaba bevacizumab a atezo, de manera que hubo un brazo que presentó resultados en ESMO del año pasado en que los pacientes en primera línea de tratamiento del hepatocarcinoma se trataban con atezo-beva respecto a atezo monoterapia. Y el objetivo de esta parte era demostrar la superioridad de supervivencia libre de progresión. Bien, pues estos son los datos presentados, mediana de PFS de 5.6 meses tratados en los pacientes tratados con la combinación de atezo-bevacizumab respecto a 3,4 meses en los pacientes tratados con atezolizumab. Por tanto, demostraba la diferencia estadísticamente significativa respecto a los dos grupos de tratamiento. Al mismo tiempo, se presentaban los resultados del primer grupo, el tratado 104 pacientes tratados con atezo y beva en primera línea de tratamiento, viendo una PFS de 7.3 meses y una mediana de supervivencia de 17.1 meses. Los resultados inicialmente preliminares por el número de pacientes tratados parecían muy prometedores y gracias a esto pues ya se diseñó y se llevó a cabo el estudio fase 3 de registro. Este es el estudio IMbrave 150 en el que pacientes con una hepatocarcinoma avanzado, es decir, BCLC-C metastásicos o bien B, es decir, multicéntricos, pero no candidatos a TACE, se incluyeron en el estudio. La estratificación era en función de la región, del ECOG de los pacientes, la invasión macrovascular y si había una afectación extrahepática y la alfa-fetoproteína basal. Y los pacientes se randomizaron 2:1 a recibir el tratamiento de control con sorafenib 400 miligramos cada 12 horas o bien la combinación de atezolizumab 1200 miligramos cada 3 semanas con bevacizumab 15 miligramos kilo cada 3 semanas. Y el objetivo del estudio es un coprimary con supervivencia y supervivencia libre de progresión por criterios RECIST. Bien, estos resultados, aquí tenemos el primary endpoint de supervivencia que fueron presentados en ESMO Asia el año pasado. El estudio es positivo para el objetivo de supervivencia, no habiéndose alcanzado la mediana de supervivencia en el grupo experimental de atezolizumab y siendo la mediana de supervivencia de sorafenib de 13.2 meses con una hazard ratio de 0.58 y una P estadísticamente significativa. Es una curva bonita en la que el atezolizumab todo el rato va por encima del sorafenib. Lo que vemos también es el ratio de supervivencia a los 6 meses, que es del 85% en atezolizumab y del 72% en sorafenib. También tenemos la positividad del otro coprimary endpoint primario, que es supervivencia libre de progresión por criterios RECIST, y vemos que este es de 6,8 meses en el grupo experimental de atezolizumab y 4.3 meses en el grupo de sorafenib, con una hazard ratio de 0.59 y una P estadísticamente significativa. Nuevamente, la ratio a los 6 meses es del 55% en el brazo experimental, 37% en el grupo de sorafenib. Cuando miramos la tasa de respuestas, algo que cada vez le damos más importancia en hepatocarcinoma porque cuando solo teníamos los TKA, los inhibidores de tirosinquinasa, realmente no había tasas de respuesta y esto es algo que hemos dado la importancia porque nos controla mejor la enfermedad. Vemos que es superior la tasa de respuestas en el grupo experimental, 27% criterio RECIST versus 12% en sorafenib, y si vemos los criterios de Modify RECIST es de 33% en atezolizumab, 13% en sorafenib, diferencias estadísticamente significativas. De forma importante, cuando miramos la duración de la respuesta, esta no se había alcanzado en el grupo de atezolizumab y era de 6.3 meses en el grupo control de sorafenib. En cuanto a efectos secundarios, no nos sorprenden los efectos secundarios que aparecieron con sorafenib. Teníamos una mayor incidencia respecto a atezolizumab de diarrea y también de síndrome mano-pie, así como de disminución del apetito. Atezolizumab sí presentaba algo de hipertensión, a pesar de que en general bien controlada, y en general el resto de efectos secundarios con una menor incidencia que sorafenib.
También y de forma muy interesante se presentó este año en ASCO GI el resultado de calidad de vida del estudio IMbrave y lo que vemos es que los tres parámetros que se miraban en el estudio, lo que es el deterioro de calidad de vida, el deterioro de la funcionalidad física y el deterioro de la función, del rol, functioning del paciente, estaba de una forma estadísticamente significativamente retrasado en el grupo de atezolizumab respecto a sorafenib, con hazard ratios de 0,6 a 0,53, 0,63, 0,63 y 0,62. Es decir, que realmente el tratamiento experimental retrasaba el deterioro de la calidad de vida de los pacientes. Y finalmente también se presentó en ESMO GI este año el resultado del estudio IMbrave en población anciana, que yo no considero anciana porque son mayores de 65 años, pero es verdad que muchos estudios están en el corte en esta edad, y lo que se ve que la población de más de 65 años realmente presentaba un beneficio de atezolizumab respecto a sorafenib parecido al beneficio que tenían los pacientes menores de 65 años con una hazard ratio de 0,58 comparado con 0,59 en la población más joven. Este es el estudio que tiene, por tanto, unos resultados más avanzados, es un resultado ya practice changing, que ya está aprobado por la FDA y pendiente todavía de aprobación en Europa, pero es verdad que están viniendo detrás otras combinaciones interesantes. Esta es la combinación del lenvatinib con pembrolizumab, que se presentaron los resultados en ESMO del año pasado y que básicamente el resultado tenemos este forest plot tan prometedor y que a día de hoy tenemos un estudio fase 3 en marcha que randomiza a los pacientes en primera línea de tratamiento a ser tratados con pembro-lemba comparado con lemba, pendientes de resultados de este estudio. También interesante este estudio que valió para la aprobación de la combinación de nivo-IPI en pacientes con hepatocarcinoma intolerantes al sorafenib o que habían progresado a sorafenib. Este es un estudio que presentó los resultados en ASCO del año 2019, en el que hay diferentes combinaciones de nivo-IPI, 1 miligramo, 3 miligramos de IPI, o bien 3 de nivo, 1 de IPI, o bien la combinación de 3 nivo, 1 IPI, pero con diferentes timings, durante 4 ciclos y posteriormente mantenimiento de nivo hasta que el paciente presenta toxicidad inaceptable o progresión de la enfermedad. Aquí tenemos los resultados de las 3 ramas de este estudio y lo que vemos es que realmente los resultados más prometedores, sobre todo a nivel de supervivencia, están en la combinación de nivo 1 y PI3 cada 3 semanas. Se trataron 50 enfermos, ya digo, intolerantes al sorafenib o progresados a sorafenib, tasa de respuestas del 32%, media de duración de la respuesta de 17,5 meses y supervivencia muy prometedora de 22,8 meses. Con estos resultados, FDA ha aprobado esta combinación para pacientes afectos de un hepatocarcinoma. Esto, repito, no es la situación en Europa. Una combinación también interesante es la combinación de treme con durvalumab. En este estudio que tiene diferentes partes, vemos que se van tratando los pacientes del hepatocarcinoma nuevamente que no tolera sorafenib o que progresa sorafenib con las combinaciones de tremelimumab y durvalumab, o bien con treme o bien con durva en monoterapia. Y lo que se presentaron en ASCO de este año fueron los resultados del conjunto de las diferentes cortes. En primer lugar, lo que vemos en cuanto a safety son los adverse events grado 3 o 4, que estos fueron de un 58% en la combinación de treme 300 durva dosis estándares, fue del 55% a adverse events grado 3-4 con durva, 66,7% con treme o 61% con tremelimumab 75 miligramos más durva dosis estándares. Cuando presentan la supervivencia, vemos que la supervivencia más prometedora es con la combinación de treme 300 con durva a dosis estándares, con una mediana de supervivencia de 18,7 meses. Les recuerdo que venimos de datos inferiores con el sorafenib, 10,7 meses, es decir, cómo la enfermedad va avanzando, y el resto de cortes con unas supervivencias prometedoras pero inferiores. De manera que cuando vemos la tasa de respuestas, nuevamente prometedoras en todos los cortes, pero la que más buenos resultados da es la dosis de tremelimumab 300 y durva, con tasa de respuestas del 24%, de manera que a día de hoy hay un estudio fase 3, el estudio Himalaya, que está comparando la combinación del brazo que se considera más prometedor en este estudio, que es el treme 300 con durva dosis estándares, comparado con un brazo que trata solo con durva, comparado con lo que sería el estándar que es sorafenib, de manera que se quiere ver qué aporta treme durva respecto al estándar que sería sorafenib.
Otra combinación que es interesante, en este caso en pacientes también progresados a sorafenib o que no hayan tolerado sorafenib, que es la combinación de nivo con cabo versus nivo, ipi y cabo. Los resultados de este estudio se presentaron en el ASCO GI de este año. Y como vemos aquí, tasa de respuestas 19%, si miramos la tasa de respuestas por investigador en el grupo de la biterapia, nivo-cabo, y si vemos la combinación de nivo, ipi y cabo, la tasa de respuestas fue del 29%. Cuando miramos la supervivencia libre de progresión, también prometedora, nivo-cabo 5,4 meses respecto a 6,8 con la triple terapia. Por tanto, resultados también prometedores con esta combinación de la inhibidor de la tirosina quinasa con inmunoterapia. Por tanto, en conclusión, el carcinoma hepatocelular sigue siendo un problema de salud importante a nivel mundial. El escenario terapéutico ha cambiado de forma espectacular y diría que en el momento actual apasionante, dado las opciones de las que disponemos actualmente. Les recuerdo que el estudio SHARP, el primero que demostró un fármaco eficaz en esta enfermedad, demostró por tanto esta eficacia con sorafenib con unas medianas de supervivencia de 10,7 meses comparado con placebo, que en nuestro país solo tenemos sorafenib y lenvatinib como fármaco aprobado, que en el estudio REFLECT demostró la no inferioridad respecto a sorafenib, y que tenemos el estudio EMBRAVE, que es un practice changing, dado que demostró un aumento de supervivencia y también del resto de secondary endpoints de eficacia de la combinación de atezolizumab respecto a sorafenib, con una superioridad en cuanto a la calidad de vida y el resto de objetivos de eficacia. Nuevas combinaciones de inmunoterapia, inmunoterapia y también inmunoterapia con inhibidores de la tirosina quinasa están siendo testados, algunos de ellos ya en fase 3, y lo que tendremos que ver, y creo que saldrá seguro una discusión, es cómo vamos a tratar a nuestros pacientes, cuál será la mejor estrategia para nuestros pacientes cuando tengamos la oportunidad de tener todos estos fármacos disponibles. Y por mi parte esto es todo, agradecerles la atención y les dejo aquí mi email por si tuvieran alguna duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Excelente presentación. Una actualización brillante y concisa. Y vamos a pasar ahora al tumor de células de Merkel, un tumor muy raro, del que apenas vemos casuística, y tenemos la suerte de tener entre nuestros ponentes a Eva Muñoz, que es una de las personas que más carcinomas de células de Merkel ha visto, ¿no? Y que, bueno, pues nos va a contar pues cuál es la actualización en el tratamiento de este tipo de tumores y cuáles son pues las líneas de futuro con respecto a lo que actualmente estamos haciendo. Cuando quieras, Eva, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona también, todo tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Agradecer también al Comité Científico la invitación. Paso a compartir pantalla. Bueno, como bien ha comentado el doctor Carrato, pues realmente el carcinoma de células de Merkel es un tumor muy poco frecuente, que realmente pues vemos rara vez los oncólogos en las consultas, si bien en dermatología pues la incidencia es un poquito más alta de estos pacientes. Realmente es un tumor desconocido, como hemos dicho es poco frecuente, pero es agresivo, tiene una diferenciación epitelial y neuroendocrina mixta. El diagnóstico diferencial a veces no es sencillo, se puede confundir con un carcinoma vasocelular, con un propio carcinoma escamoso, con un queratocantoma o incluso con un melanoma de tipo amelanocítico, es decir, aquellos melanomas que no tienen el tinte negro que les caracteriza. Se asienta habitualmente en áreas de exposición solar, sobre todo en la zona de cabeza y cuello, y tiene una categoría que llamamos AIOU para intentar recordar un poco sus peculiaridades, y estas son que la mayor parte de las veces es asintomático, tiende a expandirse rápido cuando se convierte en metastásico, se caracteriza por una inmunosupresión en un tanto por ciento no despreciable de los casos, tiende a desarrollarse en la población superior a 50 años y se relaciona directamente con la exposición con rayos UVA, sobre todo en aquella gente que tiene un tez de piel más clara. Fue descrito por primera vez en el año 1972, donde realmente pues, Tucker describió una lesión cutánea diferente con un componente mixto, y es cierto que a día de hoy aún nos quedan muchas cosas para aprender sobre esta patología. En los últimos años hemos visto que ha habido una mejora y un claro desarrollo
en la biología del carcinoma de Merkel, siendo uno de los tumores de piel más agresivos. Hemos visto cómo la terapia farmacológica, sobre todo en el contexto localmente avanzado, no resecable y avanzado, ha progresado en los últimos años. La inmunoterapia realmente ha supuesto un cambio radical en la historia de la enfermedad. Nos quedan retos, sobre todo la identificación clara de biomarcadores para poder realizar nuevas terapias dirigidas contra esta patología. Y obviamente los nuevos pasos van encaminados a vencer las resistencias, las combinaciones con inmunoterapia, ya sea con cirugía, con radioterapia y obviamente también el desarrollo de nuevos fármacos específicos para este tipo tumoral tan poco frecuente. El carcinoma de Merkel la mayor parte de veces se desarrolla a nivel localizado, aunque un tanto por ciento, en torno al 25% de los casos son localmente avanzados, pero en este tipo de tumores, que comprende estadios 1, 2 y 3, el tratamiento habitual es realizar una cirugía con unos márgenes amplios, valorar una linfadenectomía, realmente si hay una duda de afectación ganglionar, y luego habitualmente lo que se ofrece es una radioterapia adyuvante en aquellos casos donde los márgenes no son correctos o donde realmente hay una afectación ganglionar. En el diagnóstico, la mayor parte de los pacientes tienen una enfermedad localizada con una supervivencia global a 5 años de en torno al 55%, dependiendo de la extensión del tumor, que puede bajar hasta el 30% si realmente es un T4, o sea, un tumor con una extensión amplia en cuanto a afectación cutánea. En el caso de la enfermedad locorregional, la enfermedad a 5 años es en torno al 31% de la supervivencia, y en la enfermedad metastásica, que si bien es poco frecuente, en torno a un 10% de los pacientes, la supervivencia global a 5 años es en torno al 13%. En aquellos pacientes con una enfermedad localizada, la recaída tiende a darse sobre todo en los 2 primeros años y es en torno a la mitad de los pacientes que lo padecen. Y con tratamiento sistémico, para esos estadios que llamamos iniciales que tenemos, pues hemos tenido 2 estudios. El primero es el CheckMate 358 con nivolumab neoadyuvante. Se daban 2 dosis para estadios desde 2A a 4 resecables. Se han incluido 39 pacientes y una respuesta completa patológica de en torno al 47% de los pacientes, con una mediana de supervivencia global y supervivencia libre de recaída no alcanzadas, esperando un mayor seguimiento. También tuvimos el estudio de ipilimumab adyuvante frente a observación para estadios 1, 2 y 3. No se objetivaron diferencias en supervivencia global y lo que sí que se vio es que había una mayor toxicidad a favor de ipilimumab. Por lo tanto, a día de hoy, IPI en el contexto adyuvante no es un estándar, a la espera del papel de los anti-PD1 y de nivolumab en el contexto neoadyuvante. Como hemos comentado, en el contexto inicial, estadios 1, 2 y 3, la inmunoterapia todavía no es un estándar. A día de hoy lo que ofrecemos es cirugía y luego más o menos radioterapia. Sí que hay sendos ensayos fase 2 con avelumab y con nivolumab explorando el beneficio de estos fármacos en este contexto. Y también, como os hemos comentado, está el estudio de neoadyuvancia con nivolumab, que esperamos realmente los resultados de los mismos y que posiblemente sí que mostrarán datos prometedores en estos contextos y posiblemente si se reproduce lo que estamos viendo del favor de la inmunoterapia en otros tumores cutáneos, es posible que en un futuro tengan su indicación en estadios tempranos. Si pasamos al contexto metastásico, como hemos comentado, es en torno a un 10% de los pacientes que se diagnostican y algunos de estos pacientes vienen de pacientes con enfermedad localizada que han recaído, como hemos comentado, pues normalmente entre el primer y el segundo año, donde las recaídas tienden a ser locales en un 30%, otro tercio de los pacientes recae a nivel ganglionar y otro tercio a nivel metastásico. Sabemos que el carcinoma de Merkel metastásico es un tumor que es sensible a la quimioterapia, con respuestas en torno al 50-60% de los casos, pero estas respuestas no son duraderas y tampoco tienen un claro impacto en la supervivencia. Por lo tanto, antes del inicio de la introducción de las nuevas terapias en carcinoma de Merkel metastásico, ningún fármaco tenía claramente una aprobación para esta enfermedad. Si repasamos el beneficio de la quimioterapia, pues hay que destacar que no hay estudios randomizados y tampoco ensayos prospectivos, solo datos retrospectivos de series de casos, donde los regímenes más usados son carboplatino con etopósido con tasa de respuesta en torno al 60%, ciclofosfamida con doxorubicina y vincristina con tasa de respuesta en torno al 75%, y ambos recogidas de casos objetiva que el 50% de los pacientes viven en torno a unos 10 meses y los efectos secundarios de ambas terapias regeneran entre un 3 y un 4% de muertes tóxicas. Si pasamos a la inmunoterapia, el tratamiento aprobado ya a día de hoy es avelumab, que es un anti-PDL1. Esa aprobación se lleva en base a un estudio fase 2, que es el estudio Javelin, Merkel 200, que luego veréis que tiene 2 partes. La parte A,
que son pacientes que primero recibieron quimioterapia y en segunda línea recibieron avelumab, con un 33% de la tasa de respuestas y un 10% de respuestas completas, pero con el dato revelador de un 36% de pacientes vivos a 2 años después del diagnóstico. En la parte B se incluyeron pacientes naïf de tratamiento que nunca habían recibido tratamiento con quimioterapia ni otros fármacos. Su objetivo una tasa de respuestas del 62% y a día de hoy aún tenemos datos en recogida para ver el beneficio a largo plazo. Lo que también queda patente en este estudio es que la tasa de efectos secundarios es muy inferior a la quimioterapia, con únicamente un 5% de pacientes con efectos secundarios graves. Si pasamos a repasar el estudio 2, el estudio fase 2 que ha llevado a la aprobación de avelumab en carcinoma de Merkel, comentamos que estos pacientes, sobre todo la fase A, que es la fase de pacientes que recibieron primero quimioterapia, no se estratificaba por PDL1 ni tampoco por la infección por el poliomavirus y recibían los pacientes avelumab a dosis de 10 miligramos kilo cada 2 semanas. El objetivo primario, la tasa de respuestas y objetivos secundarios, duración de respuesta, supervivencia libre de progresión y también respuestas a 6 y 12 meses, así como farmacocinética y seguridad. En cuanto a eficacia, se objetiva una mediana de supervivencia libre de progresión de 2,7 meses, con el 40% de los pacientes sin progresión a los 6 meses de haber iniciado la terapia y una supervivencia global a 6 meses de en torno al 70% de los pacientes, con una mediana de supervivencia global no madura de en torno al año. Lo que se objetiva en un análisis post-hoc es que realmente hay un 30% de los pacientes que tienen respuestas duraderas más allá de los 6 meses de haber iniciado el tratamiento. El análisis exploratorio se objetiva un 35% de respuestas con unos criterios basados en IRECIS, donde se objetiva un paciente con una pseudoprogresión, o sea que el carcinoma de Merkel vemos que existe, pero que es poco frecuente. Se ha intentado hacer análisis en función de PDL1 y también en función de infección por el poliomavirus y realmente las tasas sí que mejoran con aquellos pacientes con PDL1 positivos, pero no hay diferencias en aquellos pacientes que tienen o no la infección por el poliomavirus. Hay un seguimiento posterior con un update ya 16 meses, donde se objetiva que hay un 21% de los pacientes que aún persisten con el tratamiento, en el cual el 78% de los pacientes habían discontinuado y en la mayor parte de los casos la descontinuación era por progresión. Pero destaca que en torno al 75% de los pacientes tenían maduración de respuesta superior al año desde el inicio del tratamiento. En cuanto a efectos adversos, pues nada distinto a lo que ya conocemos de los fármacos anti-PD1 y anti-PDL1, con la toxicidad, pues la mayor de ellas en grados 1 y 2, siendo poco frecuentes las toxicidades grado 3. En cuanto a la segunda parte de este estudio, que es los pacientes que recibían avelumab a dosis de 10 miligramos kilo cada 2 semanas como primer tratamiento en el contexto metastásico localmente avanzado, destacar que el objetivo primario aquí también era la tasa de respuesta, sobre todo las respuestas duraderas al menos a los 6 meses de haber iniciado, y como objetivos secundarios estaba la tasa de respuesta, su duración, la supervivencia libre de progresión y la seguridad y la eficacia. En cuanto a respuesta, realmente aquí vemos que pasamos del 30 y poco por ciento del grupo A al doble, 62% en este grupo de pacientes naïf, con un 70% de los pacientes en respuesta más allá de los 6 meses de haber iniciado el tratamiento. También destacar que hay un 13% de respuestas completas y un 48% de respuestas parciales. Aquí se objetiva una mediana supervivencia libre de progresión de 9,1 meses frente a los 2,7 que veíamos en la cohorte de pacientes pretratados, y en cuanto a los efectos adversos, pues también ninguna novedad de lo ya conocido con estos fármacos anti-PD1 y anti-PDL1. También comentar que se ha comunicado un análisis de la experiencia europea de los pacientes con carcinoma de Merkel que reciben avelumab en un análisis post-hoc, en un acceso expandido, y se objetiva que para todos los pacientes hay una tasa de respuestas de en torno al 50% y también se incluían aquí pacientes inmunocomprometidos, donde la tasa de respuestas no se ve afectada pese al tratamiento inmunosupresor que recibían estas cohortes. En cuanto a la duración de la respuesta, comentar que se mantiene en el 75% de los pacientes de manera global, con un 24% de respuestas completas y un 27% de respuestas parciales. En cuanto a la duración del tratamiento, comentar que la mediana es de en torno a unos 7 meses y en cuanto a efectos adversos tampoco se ve nada nuevo de lo ya conocido de estos fármacos en otras patologías donde los utilizamos de manera más amplia. Comentar también que hay otros fármacos también en desarrollo en carcinoma de Merkel,
Tenemos el estudio de nivolumab, también un estudio de primera y segunda línea para pacientes refractarios y pretratados, donde se objetiva una tasa de respuesta en torno al 70%, con un 14% de respuestas completas, parecido a lo que vemos también con avelumab, que hay un 92% de los pacientes vivos a 3 meses y que los efectos adversos no son distintos a lo que ya conocemos de este fármaco en otras patologías. Y también hay el estudio de pembrolizumab en primera línea, donde se objetiva una tasa de respuestas de en torno al 56%, con un 24% de respuestas completas. O sea, como veis, se reproduce que realmente el mayor beneficio de estos fármacos son siempre en primera línea, con un 69% de los pacientes vivos a 2 años, y en cuanto a efectos adversos tampoco se objetivan diferencias en lo que ya conocemos de pembrolizumab en los diferentes ensayos. En marcha tenemos el estudio KINO 913, que es un estudio fase 3 con pembrolizumab a las dosis de flat dose cada 3 semanas, donde se objetiva que realmente el beneficio se va a ver cuando finalicemos el estudio, que se estima para septiembre del año que viene, aunque posiblemente el COVID va a retrasar un poco estas fechas. También tenemos un estudio fase 2 en marcha, en el cual los pacientes reciben radioterapia a diferentes dosis y luego pembrolizumab a las dosis de flat dose de 200 miligramos cada 3 semanas, y este estudio, como es un estudio de adyuvancia, se prevé que tengamos resultados de cara a 2025-2026. Y si ofrecemos a un paciente con carcinoma de Merkel un tratamiento con anti-PD1, anti-PDL1, ¿qué le damos después? Pues realmente tenemos este pequeño estudio comunicado con 13 pacientes que progresaron a anti-PD1 y anti-PDL1 en primera línea y que reciben como rescate la combinación de nivolumab e ipilimumab, y se objetiva una tasa de respuestas de en torno al 31%. En cuanto a los factores pronósticos, pues a día de hoy seguimos todavía con factores clínicos, donde sabéis que la afectación linfovascular, la afectación intratumoral de CD8 y también la afectación por poliomavirus, así como la inmunosupresión, son los factores que más pueden impactar en el beneficio de los diferentes fármacos con inmunoterapia. En cuanto a la diferente impacto del poliomavirus y del tumor burden, no se decriminan en esta patología de carcinoma de Merkel como que tengan realmente un impacto claro en cuanto a la respuesta a los pacientes afectos de carcinoma de Merkel que reciben fármacos con anti-PD1 o anti-PDL1. En cuanto a la expresión de PDL1 y la infiltración por CD8 TILs, sí que parecen que tienen una cierta tendencia a mostrar un beneficio, pero realmente se demuestran como predictores de respuesta imperfecta, porque realmente pues sabéis que las técnicas a veces no son homogéneas, que realmente la determinación no es fácil y que esto genera pues variabilidades que no llevan a concluir que estos dos factores tienen una relación clara con la respuesta a la inmunoterapia en pacientes con carcinoma de Merkel. Es cierto que hay una necesidad de mejora en esta patología, como muchos otros tumores donde la inmunoterapia ha demostrado un beneficio, y obviamente la priorización debe ser el desarrollo de ensayos clínicos con diferentes estrategias, ya sea intralesionales, como en otros tumores donde TIVEC o otros fármacos están teniendo su papel, también a nivel de terapia celular, a nivel de combinaciones con diferentes inmunocheckpoints que sean coagonistas, y también otros fármacos diferentes como pueden ser citoquinas, radioterapia o nuevos fármacos como puede ser el NKTR214. Si nos pasamos a terapia dirigida, pues realmente hay pocos ensayos con ella. El más importante puede ser con pazopanib, donde es un estudio fase 2, donde se objetiva una tasa de respuestas de en torno al 19% sin respuestas completas. Y luego también hay case reports que utilizan análogos de la somatostatina por el componente no endocrino que presentan estos tumores, donde hay casos anecdóticos de respuestas y no hay ningún ensayo clínico que haya testado estos fármacos en este contexto. Es claro que el tumor de Merkel sigue siendo un tumor raro, agresivo, que realmente conocemos pocas cosas, a veces se infradiagnostica, que a nivel local pues la cirugía y la radioterapia tienen un papel limitado, y que a nivel metastásico pues las inmunoterapias realmente han mostrado un balón de oxígeno para estos pacientes, pero hay que seguir avanzando tanto en el diagnóstico precoz de estos tumores como el desarrollo de la inmunoterapia con diferentes combinaciones o diferentes agentes en esta patología, y obviamente dar un paso adelante en el papel de la inmunoterapia en el contexto adyuvante y obviamente abrir paso a nuevas terapias. Esto es lo que quería contaros, y obviamente pues más adelante en el turno de preguntas encantada de responder a todas vuestras dudas o cosas que queráis comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Eva. Fantástica la presentación y hemos aprendido mucho de un tumor muy raro que apenas vemos
En la discusión hablaremos de las cuestiones pendientes. El último ponente es Salvador Martín Algarra, que es un experto por todos conocido de piel y melanoma y que trabaja en la Clínica Universitaria de Navarra. Nos va a deleitar con el estado actual del carcinoma de células escamosas de la piel y aprenderemos también mucho de su ponencia. Cuando quieras, Salvador, todo tuyo. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu amable presentación. Quiero agradecer también al comité científico de la primera reunión de avances en inmunoterapia en oncología de ECOG por su invitación. No estoy viendo ahora bien la pantalla, no sé si se está viendo correctamente. Tienes que poner compartir presentación. Sí, ya he puesto. Un segundo. Y seleccionar la presentación. Esta es la mía. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como bien decía el doctor Carrato, el tercer tumor raro del que vamos a hablar ahora es el cáncer de piel, el carcinoma de células escamosas, que es un gran desconocido y un tumor con unas peculiaridades que lo hacen especialmente interesante y yo creo que muy atractivo para el desarrollo de terapia en oncología. Es muy importante destacar que es el segundo tumor más frecuente en humanos, que la incidencia estimada se considera que es infraestimada y además está aumentando, es de 1 millón de casos por año en los Estados Unidos, pero que el número se ha aumentado de 50 a 300% en los últimos 3 años en Estados Unidos, que se estima que la incidencia en la Unión Europea, los países de la Unión Europea en la próxima década se va a doblar y que afecta el riesgo de desarrollar un carcinoma escamoso de piel a la población caucásica es del 7 al 11%. En estos momentos en los que Black Lives Matter, es importante también recordar que la incidencia y el riesgo, sobre todo de tener carcinomas cutáneos escamosos avanzados en la raza negra, es extraordinariamente más alta que en raza blanca, y que la mortalidad por este tumor en la raza negra, en particular en zonas deprimidas económicamente, es más de 10 veces superior a la de la raza blanca. Pero el carcinoma cutáneo escamoso no se incluye en los registros, no se considera propiamente un tumor agresivo y es difícil conocer la dimensión de esta enfermedad. Desde luego, para oncología ha sido un gran desconocido. Hay pocos estudios que estimen o que nos den una referencia del peso específico que tiene el carcinoma escamoso localmente avanzado o metastásico, es decir, no tratable solo localmente. Hay un buen estudio comunicado en el año 2013 por Caria que estimó que en el 2012 hasta entre 5.600 y 12.000 pacientes con carcinoma escamoso cutáneo desarrollaría metástasis y que entre casi 4.000 y 8.500 personas fallecerían por carcinoma escamoso en los Estados Unidos en ese año. Y además demostraron muy elegantemente que la incidencia era mucho mayor en los países en los estados centrales y del sur, y en estos estados la mortalidad del carcinoma cutáneo escamoso podía aproximarse, era una estimación, a las muertes por cáncer de riñón, por tumores orofaringios o incluso por melanoma. Por tanto, el carcinoma escamoso de piel es un tumor que puede ocasionalmente tener alto riesgo.
Y los pacientes con alto riesgo, las tasas de recurrencia son altas, pueden ser del 10 al 50%, con tasas de afectación regional y a distancia desde el 11 al 47%, dependiendo, por supuesto, de las características del paciente, de las peculiaridades histopatológicas del tumor y de otros factores relacionados con el tratamiento. Hay multitud de esfuerzos dirigidos a definir cuáles son los tumores que tienen más riesgo, y hay datos bastante claros de que las lesiones que son de 4 centímetros o mayores, las lesiones que invaden el nervio o que tienen una invasión profunda, pueden tener más riesgo e incluso tienen tasas de supervivencia específica por la enfermedad clarísimamente inferiores en aquellos pacientes en los que tienen alguno de estos tres factores. O sea, es evidente que la exposición al sol y la piel clara aumenta el riesgo de daño solar, aumenta el riesgo de tumores como melanoma, también como el tumor de Merkel, como el carcinoma vasocelular y como el carcinoma de células escamosas. Pero a mí me parece importante, muy importante, recordar otros dos factores, que son la edad y la inmunosupresión. La inmunosupresión es un componente, tal y como ha mencionado Eva antes en la presentación de Merkel, clave en algunos tumores de piel, como el carcinoma escamoso cutáneo. Multitud de estudios han acreditado estos rasgos que he mencionado antes, al igual que las localizaciones que en los tumores más agresivos tienden a ser en la cabeza con mucha más frecuencia que en otras localizaciones. Como decía, en los pacientes inmunodeprimidos hay una mayor incidencia de este tipo de tumor. Y tenemos una población especialmente identificada, que son los receptores de trasplantes de órganos, que tienen hasta entre 65 y 250 veces, entre 65 y 250 más veces más riesgo que la población normal, la población que no tiene otras patologías. Y sabemos también claramente que el riesgo de que desarrollen estos tumores los pacientes trasplantados va a depender del número de agentes inmunosupresores que toman en cualquier tiempo. Sabemos que es mucho más frecuente en pacientes con trasplante cardíaco que con trasplante renal, que es menos frecuente en pacientes con trasplante de médula ósea que trasplantes de órganos sólidos. Igualmente, también la incidencia de este tipo de tumor es más frecuente en otros pacientes con tumores que producen inmunodepresión, como ocurre en la leucemia linfocítica crónica. En estos pacientes pueden tener entre 8 y 10 veces más riesgo de desarrollar este tipo de carcinoma que la población no enferma. Por tanto, es muy claro, lo sabemos por razones históricas, lo sabemos por razones clínicas. La inmunosupresión juega un papel importante en el desarrollo del carcinoma de células escamosas cutáneas, y la reflexión se la llevan haciendo desde hace mucho tiempo, sobre todo los dermatólogos. La posibilidad de usar medicación o algún tipo de tratamiento que pudiera potenciar el efecto inmunológico podría teóricamente ser eficaz en este tipo de tumores. Ellos lo han hecho localmente con diversos productos, entre los que cabe destacar imiquimod. Pero el argumento más importante, aparte del clínico, nos ha venido de diversos estudios translacionales dirigidos a identificar rasgos inmunológicos presentes en estos tumores y verlos comparativamente con tumores no tan agresivos, tumores bien diferenciados, o incluso con patología no tumoral pero relacionada, como la queratosis actínica. Este estudio de Bauer, publicado en 2018, puso de manifiesto claramente la mayor presencia de expresión del ligando del PDL1 en las células tumorales de carcinoma escamoso.
con respecto, mal diferenciado, pobremente diferenciado con respecto a los bien diferenciados o al queratoacantoma. Y con otros muchos estudios que me parecía prolijo traer aquí, sirvieron por lo menos de racional para intentar rescatar a algunos de los raros pacientes con carcinoma escamoso que desarrollan enfermedad inoperable. Voy ahora a revisar las primeras experiencias, casos clínicos que justificaron el plantear estudios prospectivos con este tipo de agentes. Permitidme que os presente el caso de un paciente de 70 años con un carcinoma escamoso en la sien al que se le hizo una resección amplia, una paroidectomía, se vio que había tumor afectando al nervio facial y con ese factor de mal pronóstico su oncólogo le propuso tratamiento con cetuximab, que es un tratamiento considerado estándar junto con la combinación de algún quimioterápico, sin que haya estudios fase 3 que lo hayan acreditado en absoluto. Y además intentó administrarlo con irradiación. Al año fue necesaria hacer una exenteración orbitaria por una recidiva irresecable y a los 14 meses estaba en una progresión franca, por lo que se plantearon estudiar la presencia de PD1 y PDL1 en las biopsias de este paciente, pensando que esto podría justificar la opción de usar algún bloqueante de PDL1. Había ya entonces datos que acreditaban eficacia de la inmunoterapia en los tumores escamosos de cabeza y cuello, no tenían otra opción que pudiera preservar la calidad de vida y se plantearon usar pembrolizumab a dosis estándar que empezaron con muy buena tolerancia y comunicaron este primer caso en JAMA Dermatology en 2016 con unas imágenes que verdaderamente no son muy espectaculares, pero que objetivan una cierta disminución de tamaño de la lesión y después de 6 ciclos el paciente estaba libre. Este es, que yo conozca, el primer caso, la primera experiencia compartida de eficacia de anti-PD1 en pacientes con carcinoma cutáneo escamoso localmente avanzado. Prácticamente de modo simultáneo, esto fue a principios de 2016, a finales de 2016 se comunicó el caso de un paciente que se había incluido en un estudio fase 1 con el Regeneron 2810. El caso era especialmente dramático, no me voy a detener en leer la diapositiva, pero simplemente quiero enfatizar que es un paciente de 52 años, que en mayo de 2011 le empiezan a hacer cirugía de MOS, que llega a ser hasta más de 9 cirugías seguidas, y desde 2002 hasta 2015, que es cuando entra en el estudio, tiene todo un auténtico calvario de cirugías, radioterapias y terapias sistémicas, incluyendo cetuximab, carboplatino, capecitabina, cisplatino y docetaxel. Tiene incluso una destrucción vertebral y precisa hasta una laminectomía. Muy bien, en este paciente, al entrar en el estudio, a la semana 16 ya tenía una respuesta parcial que fue calificada como completa en la semana 40, completó el tratamiento de 48 semanas y cuando se comunica este caso, que fue a finales de 2016, llevaba más de 16 meses sin recurrencia. Estas digamos, anécdotas pueden no reflejar exactamente la importancia que tiene el beneficio que supone tener una terapia activa y moderadamente bien tolerada en estos pacientes, en los que, como pasa en este otro caso comunicado en febrero de 2017, una paciente en progresión igualmente a diversas líneas de quimioterapia y de radioterapia hizo una rapidísima respuesta con pembrolizumab utilizando los mismos argumentos para un uso compasivo. Desgraciadamente, esta paciente sí comunicaron que falleció a los 6 meses después de haber iniciado el anti-PD1, pero sin duda alguna tuvo beneficios en calidad de vida que son difícilmente medibles con pruebas RECIST.
Por último, comentar el primer caso clínico, por lo menos que yo he visto comunicado, con nivolumab en un paciente con similares características y enfermedad metastásica que en un intervalo de escasamente 9 meses hace una respuesta que se puede, por lo menos por PET, calificar de completa. Estos resultados, sin duda alguna, son suficientemente convincentes de que hay una actividad biológica destacada, pero no fue hasta que se comunicó en 2018 el estudio fase 2 de no randomizado de cemiplimab en pacientes con carcinoma de piel escamoso localmente avanzado, hasta que no se llegó a la definitiva comprobación de la eficacia de estos fármacos. En este caso, se incluyeron pacientes adultos con enfermedad metastásica ganglionar o distante, con un eco razonable de 0,1, con función sistémica razonable y con al menos una lesión medible, que es algo a veces no fácil en este tipo de pacientes. Las pautas que se usaron fue cemiplimab 3 miligramos kilo cada 2 semanas hasta 96 semanas, con opción a retratamiento según la evolución y con estudios de imagen cada 8 semanas y valoración de respuesta por un grupo independiente. En la comunicación de ASCO, en el momento de la comunicación, se comunicó también que publicaban esta serie, este estudio en New England, y New England nos dio detalles del mismo. El primer incluyen 2 cohortes, una cohorte en fase 1 de 26 pacientes y una cohorte metastásica de 59 pacientes, con tasa de respuesta esta última del 7%, respuesta completa, 41% respuesta parcial, con un 50% en la fase 1 y estabilización de enfermedad en 15% en la fase 2 y 23% en la fase 1. Aproximadamente entre un 12 y un 19% progresó al fármaco. Por tanto, la tasa de enfermedad o de respuesta objetiva fue 50% en un grupo y 47% en otro. Aproximadamente la mitad de los pacientes obtuvieron beneficio y tenían una enfermedad controlada de modo duradero aproximadamente en el 60% de los casos. Las respuestas, además, son fácilmente apreciables por las características de esta enfermedad, que refleja no solo la agresividad del tumor, sino también la toxicidad acompañante por los tratamientos de cirugía y de radioterapia. En este estudio se confirmó además, como decía antes, que las respuestas, por lo menos de las lesiones target, eran claramente mantenidas y el porcentaje de pacientes que tenían beneficio clínico y enfermedad duradera controlada era sin duda alguna significativo. La supervivencia libre de enfermedad en esta serie no llegaba a la mediana, era superior a la mediana en el momento de comunicación, y la supervivencia libre de enfermedad al año era del 53%. Con estos datos las conclusiones parecen evidentes. Cemiplimab 3 miligramos cada 2 semanas demuestra un beneficio claro con respuestas durables. La seguridad la comentaremos después, pero eran similar a la reiteradamente mencionada en las comunicaciones anteriores con otros fármacos similares. El beneficio riesgo era aceptable y planteaban la necesidad de hacer nuevos estudios fase 2. Antes de la comunicación de nuevos estudios, en base a la eficacia acreditada y a la ausencia de otros tratamientos acreditados en esta patología, cemiplimab fue aprobado por la FDA y posteriormente también aprobado por la EA. Al igual que con el anti-PDL1 cemiplimab, otras experiencias habían sido marcadamente positivas
con otros anti-PD1 y recientemente se acaba de publicar el estudio de pembrolizumab. Es un estudio que incluye a 57 pacientes y que tiene también una primera cohorte y una cohorte de expansión y que nos ha demostrado también en la serie completa, en los 57 pacientes, ha demostrado el 7% de respuestas completas, 35% de respuestas parciales y 18% de enfermedades estable, con una tasa de control de enfermedad del 60% y una respuesta global del 42%. Las curvas de cascada y el seguimiento de los pacientes con control de enfermedad remeda al que acabamos de ver de la serie de cemiplimab. Y igualmente las curvas de supervivencia libre de enfermedad son algo inferiores pero parecidas en la cohorte primaria con tasas de supervivencia global extraordinariamente positivas. Además, en este estudio valoraron el biomarcador de la expresión del PDL1 basal y vieron que clarísimamente las respuestas objetivas a la semana 15 era mucho mayor en los pacientes con expresión de PDL1 superior al 1%, y que los pacientes que no tenían expresión de PDL1, aunque algunos de ellos sin expresión de PDL1 también respondieron. Las conclusiones fueron igualmente claras. El tratamiento de pembrolizumab, que además en este caso fue en primera línea, tiene una actividad clara, con respuestas duraderas, es seguro y además el PDL1 parece ser predictivo de la eficacia. Recientemente, también en Lancet Oncology se ha publicado el fase 2 de cemiplimab. Es un estudio pivotal, fase 2 en 25 clínicas de Australia, Alemania y Estados Unidos, en el que usaba cemiplimab a la pauta anteriormente mencionada, con características similares, y en este caso incluyeron 78 pacientes y la gran mayoría de pacientes no habían recibido tratamiento sistémico, si bien la mitad de los pacientes habían recibido radioterapia. Los resultados podemos decir que reiterativos. Las tasas de respuesta objetiva son superiores al 40%, con unas tasas de control o de beneficio clínico cercanas al 80% de los pacientes y con respuestas duraderas mantenidas hasta del 63%. El tiempo de respuesta además es muy corto, inferior a 2 meses, y la estimación de pacientes que a los 12 meses todavía se mantienen en respuesta es del 87,8%. Una vez más, las gráficas de caída en cascada y de seguimiento son, si se caben, más impresionantes incluso que las anteriormente presentadas, y en este grupo Mitgen comunica la supervivencia libre de enfermedad a 28 meses, que sigue en cifras similares a las presentadas con el estudio fase 1, y una extraordinaria supervivencia global en esta serie de pacientes. Las conclusiones no por reiterativas no dejan de ser convincentes. El cemiplimab es activo, tiene un perfil de seguridad aceptable en pacientes con tumores escamosos de piel localmente avanzados y metastásicos. Esta experiencia y la generalización del uso de los anti-PD1 ha hecho que como uso expandido, o ahora recientemente con la aprobación de cemiplimab, ya haya experiencia acumulada de uso de estos fármacos en carcinoma escamoso de células de piel. Hay 2 estudios que se han comunicado. Quiero presentar el que está ahora pendiente de publicarse en papel. Acaban de comunicarlo en el mes de septiembre. El grupo
alemán, en el que comunican la experiencia de 6 centros de cáncer de Alemania que han incluido pacientes con carcinoma escamoso de piel metastásico avanzado entre julio de 2019 y febrero de 2021 y los han tratado con un anti-PD1 o un anti-PDL1, pero en práctica rutinaria. Es un dato de vida real. Los datos, la información se ha extraído de las propias historias clínicas y nos describe que el 60% de los pacientes los han tratado con pembrolizumab, 22% con nivolumab y tras la aprobación de cemiplimab, 8 pacientes los han tratado con este fármaco. La respuesta completa que comunica este grupo alemán es 15%, respuesta parcial 23% y enfermedad estable 21%. Por tanto, hay un beneficio clínico superior al 80%, lo cual es extraordinariamente remarcable y deja bien claro que en la propia práctica clínica, que sin duda alguna es menos exigente que en los ensayos, hay un beneficio especialmente destacado de estos fármacos. Los tumores de piel tienen la virtualidad de que los vemos. No necesitamos hacer pruebas de estadiaje a veces para poder tener al menos una intuición del tipo de respuesta que se ve. Y después de 4 ciclos de cemiplimab, alcanzar una respuesta en un paciente así, con edad avanzada y además seguramente que con muchas cirugías y con otros problemas asociados a su propia edad o a patologías subyacentes, es extraordinariamente de agradecer. La supervivencia que comunican en esta serie es la que aquí se presenta, sigue siendo unas gráficas de supervivencia libre de enfermedad y de supervivencia global remarcables. Si bien la supervivencia global es claramente peor que en los estudios, muy posiblemente por las circunstancias de selección. El dato importante que estos autores comunican es seguramente extraído de la experiencia con melanoma, es que cuando el LDH está elevado, ensombrece el pronóstico de esta serie y abren pues, una pregunta que seguramente sea necesario contestar en próximos estudios. La toxicidad, aquí sí quiero detenerme especialmente porque la toxicidad que más nos interesa es la que vamos a ver en los pacientes en práctica clínica habitual, es clarísimamente similar a la vista en otros estudios similares. No hay muertes y hay 2 neumonitis, una artritis, una tiroiditis. Gracias, pero Salvador. Estamos pasados de tiempo y te agradecería que fueses concluyendo, si puedes. Muy bien, pues tan solo decir que en otras situaciones difíciles como pacientes que están en tratamientos con otros agentes, como pasa en mielofibrosis, hay también respuestas documentadas. Series resumen han acreditado que sin duda alguna es un tratamiento activo en primera línea, aunque en los estudios no son suficientemente sólidos, no hay estudios randomizados. Tan solo acabar diciendo que los datos de inmunoterapia son claros, pero que hay otras dianas y otros factores que sin duda alguna van a contribuir al desarrollo de nuevos fármacos y nuevas combinaciones en estos pacientes. Y muchísimas gracias. Dejo de compartir la pantalla. Pues muchísimas gracias, Salvador, por este repaso tan detallado y bien documentado. Creo que tenemos 10 minutos para el debate. Podéis vosotros también intervenir en el debate. Felicitar a los ponentes por la excelente ponencia y también felicitar, como no, a la Fundación ECO por haber tenido esta brillante iniciativa. Entonces, una de las preguntas que nos ha llegado es que el hepatocarcinoma, empezando por mi querida Teresa Macarulla, es muy alta en el mundo, pero en nuestro país parece ser que es
más baja y que además después de las vacunas, de la hepatitis C, etcétera, va a bajar todavía mucho más. La pregunta es ¿cómo hacemos para trabajar conjuntamente con los digestólogos? Bueno, gracias por la pregunta, Alfredo. Es una pregunta complicada y depende de los hospitales, es más fácil, otros es más complicado. Yo creo que es obligado, el hepatocarcinoma es un tumor muy, muy, muy particular. Primero porque conocemos los agentes, en la mayoría de casos, etiológicos y muchos de ellos se pueden prevenir. O sea, como bien has dicho, ahora con las vacunas del virus de hepatitis C, pues estamos ayudando a que haya menos hepatocarcinoma por esta causa. Es verdad que está aumentando la esteatohepatitis, es decir, que la alcohólica se mantiene, es decir, que hay otras causas que están en aumento en el mundo desarrollado, pero algunas las podemos prevenir. Y otra particularidad es que la mayoría de casos son sobre hígados enfermos, sobre hígados cirróticos. Por lo tanto, tenemos dos enfermedades en el mismo enfermo, la cirrosis y el hepatocarcinoma. Y creo que aquí es crucial trabajar conjuntamente con los hepatólogos, porque ellos manejan 1000 veces mejor que cualquiera, evidentemente, la cirrosis. Pero es verdad que conforme se van complicando los tratamientos oncológicos, creo que el oncólogo tiene un expertise de estos fármacos, de la inmunoterapia, de las combinaciones, del uso de bevacizumab, muy superior a lo que es el hepatólogo. Entonces, ahí creo que el trabajo en equipo multidisciplinar es absolutamente crucial, que en algunos casos no es fácil y en nuestro país hay una heterogeneidad, ¿no?, de diferentes hospitales, cada hospital se tiene su situación, pero creo que es básico que trabajemos juntos, que no nos quedemos el enfermo solo en onco o solo en hepato, porque va a perder el paciente, creo. Sí, por el bien del paciente. Sí. Muchas gracias, creo que es lo importante. También me preguntan si se puede pedir a Tezo-Beva, ya que ha demostrado una mayor eficacia en todos los parámetros y también una mayor calidad de vida por uso compasivo, y si se concede. Claro, esto dependerá, como sabéis, los usos compasivos depende de cada hospital, y porque esto básicamente depende de la gerencia de los hospitales, de las farmacias de los hospitales. En principio, claro, se podría pedir porque son fármacos que ya están disponibles y por tanto se podrían pedir, y de hecho nosotros hemos pedido alguno. Realmente yo participé en el estudio en Brave y la experiencia es buenísima, ¿no? En cuanto a tolerancia, sobre todo a los pacientes, lo que hay que tener en cuenta es que hay que hacer una endoscopia previa a iniciar el Tezo-Beva para ver que no tengan varices esofágicas y que si las tienen las tratemos con bindings antes de empezar, sobre todo por el tema del beba. Una vez tomemos estas precauciones, mi experiencia con los pacientes es buenísima, la tolerancia es muy buena. Con lo cual entiendo que hasta que no tengamos la aprobación en nuestro país, que como imagino pues tardará unos meses como es de esperar, sí, podríamos pedirlo con uso compasivo y dependerá de cada farmacia que se acepte o no, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y ahora voy a pasar con las preguntas de piel, que el problema lo ocasionó hace 3 décadas, como decía Salvador, Coco Chanel, cuando puso de moda la piel bronceada, y que, bueno, pues dio lugar a una incidencia que fue un 300% superior de lesiones tumorales en la piel. Antes, que estaba de moda tener la piel blanca porque era pues un subrogado de que no trabajabas en el campo y eras de alto rango social, pues ha cambiado a la piel bronceada. Hay una pregunta que dice si se puede utilizar la inmunoterapia en tumores que están localizados, que son candidatos a una cirugía, pero por su ubicación, por ejemplo, en la cara, dejarían secuelas y secuelas estéticas. Si es factible darle previamente un tratamiento de inmunoterapia para disminuir el tamaño de esa lesión y después resecarla. Eva o Salvador. Entiendo que es para ambos tumores, ¿no? Tanto para escamoso como para Merkel. Sí, para los dos. Yo os diría que con esa indicación, que no deja de ser una indicación neoadyuvante, la neoadyuvancia tiene varios objetivos dependiendo del tumor, pero uno de ellos puede ser reducir tamaño tumoral para luego conseguir cirugías menos agresivas. Fuera de ensayo a día de hoy hemos de decir que no, porque los ensayos aún tienen que demostrar el beneficio de estos fármacos en neoadyuvancia.
hay estudios en marcha para prácticamente todos los tumores cutáneos con esta indicación. Diferente es si la lesión se considera no resecable de entrada, que entonces ya entra bajo el concepto de localmente avanzado no resecable, y aquí sí que hay indicación para utilizar fármacos anti-PD1 y anti-PDL1 en prácticamente todos los tumores cutáneos. Perfecto. Tan solo añadiría que hay estudios ahora en curso y que desafortunadamente algunos de estos estudios exigen la necesidad de radioterapia, y algunas veces la radioterapia puede suponer también alguna dificultad adicional, ¿no? Pero sin duda alguna es razonable planteárselos, y los estudios de neoadyuvancia son una prioridad en esta enfermedad. También preguntan que si es aconsejable tener un centro de referencia en estos tumores tan raros. Eva, yo creo que es obvia la respuesta. Pues es que he de responder que sí, pero no por nada, no por garantía de reclutinar pacientes, sino al final, cuando generas centros de referencias en patologías minoritarias, tienes la certeza de que los facultativos, no todos los oncólogos, dermatólogos, cirujanos plásticos, es gente experimentada en la patología, y creo que eso para el paciente es importante. Pero lo traslado también, por ejemplo, pues al patocarcinoma, que también hablaba Teresa, ¿no? Creo que las patologías minoritarias, que realmente ya en centros grandes se ven pocos pacientes, creo que el éxito, parte de su tratamiento pasa porque lo vea gente experimentada y sean abordados los casos por equipos experimentados, ¿no? O sea, yo creo que realmente la patología minoritaria debe tener centros de referencia y centros que sean centros de excelencia para esas patologías pequeñas. Perfecto. Y la última pregunta ya, que me gustaría hacerla a mí, porque creo que tiene, pues en fin, más de pregunta que de respuesta. La modulación de la microbiota en la respuesta a la inmunoterapia, pues es algo que se ha constatado, y además se ha identificado que la microbiota es totalmente distinta en unos tumores que en otros. Y hay estudios en este sentido para avanzar y disminuir las resistencias a la inmunoterapia. Contesto yo, si os parece. Yo, evidentemente hay estudios, y lo único, yo tendría que decirte que desde luego que yo conozca en tumor de piel no melanoma, no hay ahora mismo ninguna línea de investigación destacada, por lo menos que sea conocida. Sí me permito comentarte que sí ha habido alguna especulación sobre si la microbiota de la piel pudiera tener algún tipo de influencia en la modulación inmune, algo que se enraizaría pues hasta con la toxina de Culi, pero desafortunadamente los rasgos de la microbiota intestinal la hacen especialmente importante para la modulación inmune, sin ninguna duda mucho más importante que la microbiota de la piel. Pero no cabe duda que es algo especialmente relevante para todos los pacientes subsidiarios de inmunoterapia, y sin duda alguna también para los de tumores de piel. Bien, pues son las 14:03. Quiero daros las gracias a los ponentes, a los asistentes, a los organizadores y a la Fundación ECO por esta brillante mesa redonda en la que todos hemos aprendido mucho. Gracias a todos por vuestras preguntas, por vuestro interés, y seguiremos trabajando conjuntamente en este medio virtual mientras no podamos vernos físicamente y podamos controlar el problema del COVID. Muchas gracias y hasta la próxima. Enhorabuena a todos. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Adiós. Gracias. Muchas gracias.